Tema hermoso el de hoy y tiene relación con todo lo que nosotros venimos haciendo. Y lo más lindo de un tema es cuando uno puede jugar con las realidades. O sea, antes nos gobernaban los políticos, o sea, los partidos políticos, las ideologías, las campañas, los proyectos, las propuestas, la planificación, la economía, la fuente de trabajo, en fin, todo un aparato, la oposición, el oficialismo. Todo eso ya cambió. Todo eso, aunque todavía se mantiene en apariencia, o sea, como un viejo esqueleto que resiste al tiempo, hoy ya no gobierna nadie de esa gente. Hoy gobiernan las corporaciones. Hoy tiene más poder un CEO o un gerente corporativo o un grupo del directorio de una corporación, tiene más poder que el presidente y todos los políticos juntos. O sea, hoy el inversionista, hoy el gobierno se maneja desde la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en todo el continente. ¿Cómo? Seguro. Entonces, no es una novedad, porque uno nunca está descubriendo el hilo negro. El hilo negro ya hace siglos que se descubrió. Pero las nuevas generaciones no tienen información. Y como los medios de comunicación disponibles están escasamente en nuestras manos, es decir, no hay una información que te diga, mira, este es el enemigo, o este es el adversario, o este es el que gobierna, este es un puesto ahí a dedo, está cumpliendo una función para que firme los documentos que le dan legalidad al inversor, al poder corporativo que es dueño de las más grandes empresas en todos nuestros países. Entonces, se llegó a una triste y dolorosa situación de escuchar de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner que ella gobernó con el 25% del poder. ¿Cómo? Lo confesó Cristina. Ahora, quienes estamos observando y atendiendo, y no es que somos resistencia, ni desestabilizadores, ni comunistas, no, estamos viendo que ha cambiado la dimensión de los valores y con eso ha venido una nueva civilización. Y sí, una nueva civilización porque ya los valores son distintos. Ya fueron desplazados aquellos valores que se consiguieron en la Revolución Francesa, según Juan Jacobo Rousseau nos había inspirado, que era el dominio o el gobierno recurrimos a los antiguos griegos de la democracia. Ya hoy sí puede ganar un partido político un gobierno y puede llegar a la presidencia y puede poner no todos los ministros que quiera, sino los ministros que consensuadamente no van a ser revolucionarios, porque si no acaba el otro día el gabinete del gobierno. Y claro, todas esas situaciones que la mayor parte del pueblo desconoce, tiene una realidad de peso sobre nuestras realidades. Y entonces ya se acabó la convivencia, y esa es la culpa de la miseria, de la pobreza, de la marginación social, del delito, de la delincuencia, del narcotráfico, de la falta de educación, de salud, en fin, todo ese corolario que hay. Y sí, es porque las velocidades que toman los tiempos para cada situación, unas se adelantan mucho y otras se han retrasado. Por ejemplo, estos son tiempos que la política debe transformarse en negociadora. Hoy un buen político no es el que tenga el mejor proyecto, sea de la dimensión que fuere, sino un buen político es el que tenga mayor capacidad de negociación, de persuasión y de lograr
que la demanda del empresario que viene a resolverte los problemas con sus inversiones no sea un voraz, no sea una voracidad que te desestabilice todo y que te saque leyes si no, no inviertes. O sea, lo primero que te pide un inversor, o sea, el capitalista, o sea, la inversión extranjera, lo primero que te pide son leyes. No te pide... Después, primero las leyes, fíjate bien cómo hacer la escala. Primero las leyes, después el poder de energía instalada, o sea, qué poder, capacidad de energía, de electricidad, de generación de energía. Después tu moneda acaso si existe, no te la van a respetar, pero quieren saber con qué elementos se manejan. ¿Y quién va a ser tu ministro de Economía? ¿Quién va a ser el que va a conversar con ellos sobre, yo quiero esta ley, yo quiero que este impuesto, yo quiero esta liberación de importaciones, yo quiero pagar menos impuestos, yo quiero una concesión por 10 años de acorde con la inversión, yo puedo operar financieramente dentro de la banca, con qué banco local puedo yo firmar, si no yo voy a dar mi propia banca, o la inversión internacional, en fin, todas esas cosas que no son comunes para averiguarlo. Y entonces eso es un nuevo panorama. O sea, ya no gobierna, entonces un partido político puede llegar al gobierno y no asegura nada. Y lo estamos viendo, nosotros lo estamos viendo en Argentina. Aparentemente está el peronismo o una corriente del peronismo que, claro, se ha devaluado, pero no es porque se ha devaluado el peronismo filosófico y doctrinariamente, no, para nada, el peronismo está muy auténtico. Si lo escuchas a Moreno, Moreno te habla de un peronismo verdadero. Pero yo me preguntaría si cuando llegara, por ejemplo, Moreno al gobierno, vos pones a instrumentar todo lo que tiene por esto. Para nada. Se levantan todos los inversores, levantan todos, se van a Brasil, o se van a, qué sé yo, o le imponen al gobierno. Le cierran el grifo de la inversión, la deuda externa, la banca internacional, el crédito, el Fondo Monetario, en fin, tienen y si todo eso gobierno es suficiente, te meten los jueces y los fiscales, si hay alguien que consideran ellos enemigo, ese poder, porque no es una corporación, son todas las corporaciones que están unidas, ese poder que gobierna en las sombras de tu país, de mi país, en toda Latinoamérica y el Caribe, ese poder tiene jueces, fiscales apretando un botón y ya están ahí. Pero todo eso, si fuese poco, porque tienen la banca, tienen la inversión, tienen las leyes, tienen los políticos, tienen todo en sus manos, no van a correr ningún riesgo. Si todavía todo eso, y jueces, fiscales, la ley, los decretos que se hacen firmar, las leyes que sacan por el Congreso, que les hacen votar porque conviene, interesa, viene la orden del político. Sí, pero si todo eso fuera poco, tienen en sus manos y a su disposición el poder corporativo de las fuerzas de comunicación, los medios de comunicación masiva, que te fabrican la noticia que sea necesaria. No es que te van a dar la noticia verdadera, te vas a sentar frente al televisor para informarte, no. Te vas a informar de lo que ellos quieren que te enteres. Y te vas a informar de ellos quieren que sacarte de la cabeza un líder político o un proyecto político, o que formen interés, o que cuando hablen de que quieren resolver a los pobres, la pobreza y la marginación y todo, te van a decir, seguro, la pobreza es grande y la culpa es... O sea, te la van a dar vuelta. No es que te la van a negar, porque no la pueden negar, pero te la van a dar cuenta y vas a terminar siendo cualquiera de nosotros, el partido político que esté y el gobernante que esté, el culpable. Y te fabrican en un día, en una tarde,
en 2 transmisiones te fabrican un delincuente y te lo ponen como culpable y te lo ponen contra la pared al tipo y se tiene que ir. Entonces todas esas cosas no las sabemos, sí, las sabemos, pero es una maraña, no podés salir. Y no hay la pregunta sería no hay ninguna posibilidad de escapar de esa maraña tan bien armada en el tiempo. Porque eso fue armada en el tiempo. O sea, primero vino los bombardeos, o la imposición de gobiernos de violencia, la dictadura, el ingreso de los capitales, de la banca internacional, del Fondo Monetario, del Banco, el Club de París, y todo que te dieron para que te dieron como el changüí, te dieron la carnada para que mordieras, y una vez que mordiste ya te tienen en sus redes y ya el que venga no puede desconocer. La ley de medios, por ejemplo, en Argentina, que fue aprobada con bombos y platillos después de 5 años de estudio y análisis de todas las variables, se aprobó en el Congreso una ley que reglamentaba los medios de comunicación masiva y las concesiones y todo lo conocido y desconocido. Con un papelito, una cautelar, de un piojoso cualquiera. Sacó la ley de circulación. ¿Quién manda entonces? ¿Quién manda? Entonces, frente a esto decimos, bueno, estamos entregados. Hay que rebobinar todo de nuevo. Todo de nuevo, porque todo esto que está estructurado de hace 50 años, ahí tenés el resultado. Y andá a poner el gobernante que quieras, en el país que quiera, de izquierda o de derecha. Es lo mismo. Los que cambian son los nuestros, pero ellos son los mismos. Y llega uno nuevo con querer romper todo, y se reúne en la Cámara de Comercio e invitan al embajador y a los medios de la prensa internacional y todo, y al otro día te escrachan como un infeliz, ahí te dejan, tienes que salir a pedir perdón, que no sigan publicando. Entonces esa es nuestra realidad, que está, ahora por ejemplo hay elecciones en varios países. Ahí acaba de suceder varias elecciones en Brasil, hubo elecciones en Colombia, no hay en Venezuela, ahí no me da la mano, no hay en Cuba, ahí no me da la mano, pero en los demás países en todo el mundo han puesto, no pueden meter la mano en Bolivia, no sé hasta qué medida, pero a nosotros, ¿qué es lo que nos serviría como referencia? Porque nosotros tenemos que aceptar que estamos entrampados. Si nosotros no aceptamos eso, estamos en otra dimensión, estamos en otro mundo. Nosotros tenemos que aceptar que estamos en la trampa. Todo eso nosotros no vamos a moverlos. Nosotros no vamos a desplazar a nadie del poder corporativo de nuestros países, sobre todo si está haciendo negocio. O si le conviene, por distancias, por fletes, por energía, por en fin, cosas que hay. Negocios que le convenga a ellos, no a nosotros. Bueno, entonces, ¿cuál es la posibilidad de poder sacárselo? No, sacártelo, me asocio con China, entonces entre bueyes no hay cornada. Los chinos no se te van a meter a defenderte contra Estados Unidos o contra Inglaterra. Los rusos ahora están ocupados en un problema que le tiraron sobre la cara y le pusieron un problema que tendrán que resolverlo, que sabe cómo. Así que los rusos ya, olvídate por ahora. Y entonces, ¿dónde nos podemos mirar como referente? Y hay un referente que con mucha habilidad y mano de seda, con guantes de seda puestos, guantes de seda tiene, que es López Obrador. Está negociando con ese poder. ¿Cómo?
¿sí? Aunque te parezca mentira, que hay muchos tontos en nuestros países que lo ven como, porque le trabajan en la croqueta, la medio de comunicación, o sea, los medios de comunicación le trabajan la croqueta, mirar el narcotráfico, mirar, en fin. O sea, no lo quieren poner a López Obrador como un ídolo, como un líder de excelencia, como que realmente es. Lo quieren poner como un vulgar, como un cualquiera, como uno más, que la oposición es. Entonces, estas cosas tenemos que conversarlas entre nosotros, porque yo no sé cuánta gente de los libres, como nosotros, libres, que comunican o informan y que sean creíbles, hay muchos muchachos nuestros, youtubers, que tienen mucha capacidad y que además de su capacidad para operar y trabajar dentro de los escasos espacios que hay, la gente que ellos convocan, la gente con las cuales ellos se comunican y los ponen y hablan, o sea, ese potencial independiente, afortunadamente hasta ahora, no tiene fuerza. Estamos todos muy desorganizados. Nos ven a nosotros poca gente y hasta no somos ni siquiera creíbles porque somos una voz solitaria en el desierto. Pero bueno, esas son nuestras realidades y hay que ponerlas en evidencia. Y entonces, ¿qué es lo que debiéramos destacar como motivo? Te decía del hombre con guantes de seda que es López Obrador. López Obrador sabe todas estas cosas mejor que ustedes y que yo. Y sabe a tal extremo de que a pesar de todo eso que te he marcado y detallado casi, me erraré en pocos detalles, avanza. O sea, es una nueva concepción de la política. Ya no es el político tradicional de antes que venía con la ideología por delante y después con la doctrina y la filosofía. Perdieron vigencia por la realidad. No es que las filosofías y las doctrinas no perdieron vigencia por la realidad que se les metió por abajo las sábanas. Y entonces entró a tratar el poder financiero mundial. El poder financiero mundial maneja desde Suiza, desde Londres, desde quién sabe dónde, el gotero. Y los mantiene en equilibrio en todas partes. Entonces, esa es nuestra realidad que nosotros tenemos que ir levemente tratando de informar. No somos expertos en esto, nosotros somos pueblo. O sea, acá no hay una experticia de tal manera que digamos, lo escuché a Reynoso y dijo, no, nada. Reynoso es uno del pueblo sin pretensiones de ninguna especie, solamente de comunicarte lo que Reynoso a lo largo de tantos años ha visto y ha aprendido. Pero no es una definición absoluta. Por eso es que uno busca conformar una nueva opción, aprovechando todos los desórdenes que hay y los desplazamientos que hemos sufrido nosotros. Porque nosotros no tenemos que aprovechar ninguna bonanza, tenemos que aprovechar el conocimiento que nos ha dado el desplazamiento y de ver que cada vez hay más pobreza, que cada vez hay más marginación social, de ver que cada vez hay más demanda y cantidad de gente que no llega a fin de mes, que llega solamente a 15 días, que ya los gobiernos están tratando de paliar con dádivas, con limosnas, o con ayudas sociales, planes sociales y demás. Pero va a llegar un momento, de acuerdo a cómo vamos, que no va a ser suficiente para parar el descontento y realmente estamos viendo que a pesar de todo eso, en muchos de nuestros países no se ha detenido la pobreza. Al contrario, cada vez más gente entra en la línea de la pobreza. ¿Y qué se necesita entonces? Me preguntará. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y aprender una nueva dinámica, aprender una nueva relación
y buscar un error es pelearnos con ellos. Ha sido un error, lo ha demostrado la evidencia de las guerrillas, de las resistencias, de las revoluciones internas, de las rebeldías, de salir a la calle a romper vidrios, movilizar a 200, 300 mil personas haciendo un reclamo, ocupando las plazas, los paseos, haciendo sentadas, tomando edificios de ministerios por semana. No funciona. No funciona nada. Porque al que a nosotros nos enfrentamos es un empleado, no es un tipo que puede tomar una decisión y decir, bueno, voy a acabar con la pobreza. No puede. Nosotros, es ingenuo hasta de cierto modo. Vamos a reclamarle a un ministro o vamos a reclamarle a un gobierno que no, mirá qué pobreza que hay. Y no puede hacer nada porque no tiene facilidades. Entonces, está complicada la cosa. Entonces, el único proceso que ahora habría que empezar a develar sería un nuevo concepto de un contrato social, pero ya no entre las mayorías, sino entre el poder corporativo que está detrás de ellos, el poder financiero, y las grandes multitudes. Legalmente, civilizadamente y con todos los elementos de la inteligencia disponible para sentarse en una mesa y acordar con ellos. Yo creo que ese es el único camino que a nosotros hoy tenemos como posibilidad. Y ya para ir concluyéndote como resumen, como consolidar el mensaje, por decírtelo de alguna manera, si todas las ideologías y todos los proyectos políticos terminaron en esto, no te voy a decir que fracasaron ni que triunfaron, terminaron en esto que está hoy, y que le echamos la culpa a Juan o a Pedro de los nuestros, pero la culpa no la tenemos ninguno de los nuestros, la culpa está allá arriba, en el imprevisto que nosotros se nos metió abajo la mesa sin darnos cuenta. No hubiéramos podido detenerlo, te digo una cosa. Perón no hubiera podido detener la Revolución Libertadora. O sea, hubiera tenido que matar 1 millón de personas. Perón hubiera resistido cuando le bombardearon Plaza de Mayo y Argentina. Hubiera podido resistir y, como él bien dijo, yo podría haber matado 1 millón de personas en la represión, una contrarrevolución. Igual hubieran entrado, igual ellos tuvieran exactamente lo mismo que tienen hoy. Por eso cada vez que hubo una pequeña resistencia, fíjate bien, cada vez que hubo una pequeña resistencia a ese poder que ingresó subrepticiamente con la violencia primero, mirá cómo terminó, otra revolución encima. O sea, cuando se les iba un poquito de la mano, golpe militar, eliminaban todo, Congreso, leyes, políticos, todo, y tomaba otra vez la fuerza y dirigían ellos. Cuando ya se estaba encaminando el país en Argentina en 1974, 76, un golpe violento militar y volvió todo a foja cero. Y hubo un desastre que hubo resistencia, o sea, no lo aceptaron. Murieron 30.000 personas, desaparecieron. O sea, están decididos, estuvieron y están y estarán decididos a... Entonces, ese tipo de resistencia no funciona. El otro, que es el que te menciono, y ahora tenemos frente a nosotros una gran oportunidad, pero depende cómo negociemos. Porque si pensamos que nos vamos a unir todo el continente para pelearlo con Estados Unidos o para imponerle que se vayan todas las corporaciones, otra vez volvemos a foja cero. Tenemos que asociarnos con ellos. No nos podemos asociar con China, porque tendríamos el problema de ser Ucrania. Acá en China, si acá China interviene en el continente abiertamente como fueron el tema con Rusia, mirá lo que está pasando. Entonces, no me gusta, a mí tampoco, pero es lo único posible.
Y eso posible significa de que necesitamos una nueva camada de dirigentes. López Obrador no ha entendido esto. Este hombre ha entendido y está haciendo un milagro, a pesar incluso de los de ellos. Muchos de los de ellos se han revelado, mucho de la gente de él. Pero el hombre sigue adelante. Y esa es la concepción para la nueva política, que es el negociador, el socio en potencia, para que hagamos el milagro aquel de asociar el capital y el trabajo. Tan simple como dominar todo lo que hemos tenido que recorrer para terminar al principio por el final, o al terminar el final por el principio. Lograr una asociación entre el capital y el trabajo, porque el capital es el que te pone la energía, y el trabajo es el que te pone el cliente, el consumidor. O sea, no hay misterio. El poder financiero produce fertilizantes, semillas, todo para que produzca fruta. Entonces ese es el poder capitalista, el que te produce la mesa, la silla, las luces, la casa, todo. Pero tiene que tener consumidores, entonces ahí viene la asociación natural con el trabajador, con el que cobra por su trabajo y tiene dinero para disponer para comprar la necesidad. Asociación, en la vieja historia eterna, asociar el capital con el trabajo. No se puede pelear el que trabaja con el capitalista, porque se acaba el negocio. Ni el capitalista bombardeando, sigue bombardeando, porque tampoco sirve, también los resultados como son. Entonces tenemos que ir al nuevo ideal. Por eso tenemos que ir al continentalismo, pero no un continentalismo para hacer fuerza y pelearnos con el imperialismo o con las cámaras de comercio, para asociarnos. Pues decir, bueno, muy bien, ustedes producen bananas, tenemos ¿cuántos? 1000 trabajadores ahí. Bueno, los 1000 trabajadores hay que subirles en fin, y ya negociar, ya eso es otra cosa. Yo quería conversar, porque esta es una conversación con ustedes, no es un alegato, ni es una exponencia, ni tiene uno especulaciones de política, ni buscar a ver si favorecemos a los peronistas, nada de eso. Hoy tenemos que ir a la convivencia. Si no llegamos a la convivencia por la inteligencia, vamos a prolongar esta agonía innecesariamente 30 o 40 años más. Y eso no es lo que esperan las futuras generaciones, muchos de nuestros hijos o nuestros nietos. Tenemos que haber aprendido algo, alguna cosa tenemos que haber aprendido para tener una nueva propuesta y prepararnos para una nueva etapa de convivir en paz. Así no podemos seguir mucho tiempo más. En fin, excepto que tú tengas otra experiencia, que vos tengas una otra manera de pensar, me gustaría saber que si expones esto, pues tenga relevancia y pueda sernos útil. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto. ¿Qué te parece?